Piensa en lo primero que te venga a la cabeza. Imagina que te pido que pienses en una marca de coche. Pues piensas en la primera que te venga a la cabeza y te quedas con ella. ¿Vale? Esto era solamente de prueba. Piensa en lo primero que te venga a la cabeza. ¿Vale? Piénsalo y no me lo digas. Piensa en la primera herramienta que te venga a la cabeza. ¿Está? Vale. Ahora piensa en una fecha. La primera que te venga a la cabeza. ¿Ya está? ¿Has pensado en las dos? La herramienta puede que sea el martillo o la llave inglesa. Tal vez el destornillador. La fecha es la fecha de tu cumpleaños. No sé si habré acertado contigo, pero es lo que suele pensar mucha gente. Y si quieres saber por qué, puedes coger tu teléfono móvil y puedes mirar el menú. Verás que probablemente hay un icono con una llave inglesa. En el ordenador en muchos sitios lo verás. Al igual que ahora la llave inglesa, antes otras herramientas como el martillo han sido muy utilizadas como icono para representar las herramientas. La fecha es distinta para cada persona, pero todos en nuestra sociedad nos vemos muy obligados a utilizar nuestra fecha de nacimiento. Entonces, al final, el hecho de repetir las cosas, la memoria funciona de tal forma que el hecho de repetir las cosas o de que determinadas cosas nos emocionen, hay una serie de cosas que fomentan que determinados aspectos se recuerden. Una, por ejemplo, es la repetición. Entonces, al igual que en el colegio hemos aprendido las cosas repitiéndolas, hay muchas lecciones que hemos podido aprender sin pretenderlo. Por ejemplo, la llave inglesa. De tal forma que cuando preguntas por una herramienta, de forma inocente, piensa en la herramienta que tú quieras. La que te viene a la cabeza, la que se te ocurre, es precisamente aquella que ha estado de forma repetida en el entorno. ¿Por qué? Porque nuestra memoria y toda nuestra mente está, de alguna forma, es una herramienta que tenemos para adaptarnos al entorno. Entonces, aquellas cosas que se repiten con mayor frecuencia y aquellas cosas que nos emocionan, es mejor que las aprendamos porque probablemente tengan un valor para la supervivencia. Si un animal está a punto de comernos y nos asustamos mucho, seguro que aprendemos la lección de una sola vez. Si algo lo tenemos que utilizar todos los días, probablemente lo aprenderemos porque por pura necesidad. Entonces la memoria funciona así, hay una serie de normas, ¿no? Si yo os pregunto, ¿está bien dicha la frase haré lo que pude? ¿Qué diríais? ¿Que está bien dicha o no? Haré lo que pude. Pensad un momento en ello. Si pensáis que está mal dicha, ¿qué diríais si os pregunto si está bien dicha la frase haré la tierra lo que pude? Haré la tierra lo que pude. ¿Te parece ahora que está bien dicha? Entonces, ¿podría estar bien dicha también la frase haré lo que pude? Es posible que la primera vez pensaras que la frase estaba mal dicha. Cuando te mencioné la palabra tierra, seguramente descubriste que había dos formas de interpretar la frase. ¿Por qué? La palabra tierra está asociada al verbo arar. Entonces, mencionando un concepto que está asociado al verbo arar, fui capaz de despertar en tu conciencia el rememorar ese verbo, y eso te permitió interpretar la frase de una segunda forma, de tal modo que la oración podía estar correcta. En cambio, si no te digo nada, lo que hace la mayoría de la gente, lo que habrás hecho seguramente, es intentar interpretar la frase con el verbo hacer asociado a la expresión hice lo que pude. ¿Por qué? Porque es lo que más utilizamos. De la misma forma que aparece la llave inglesa y el martillo, también el verbo hacer y esa expresión en concreto se utiliza mucho más. Así que es lo primero que viene a nuestra mente y es lo que intentamos utilizar para entender la realidad. Así que tenemos, por una parte, que lo que se nos ocurre
puede estar condicionado por nuestro entorno. Por ejemplo, un refresco de cola, ¿en cuál pensáis? O si os digo una marca y frases asociadas, podemos empezar a jugar y seguro que a muchos se nos ocurrirían las mismas frases o los mismos eslóganes. ¿Por qué? Porque la publicidad se ha encargado de repetirlos durante nuestra vida, en nuestra sociedad, y eso hace que tengamos unos conocimientos en común, que compartimos por haber sido educados y haber crecido en una misma sociedad, en una misma época. Entonces, las cosas que se nos ocurren tienen que ver en parte con nuestro entorno, en parte con lo que nosotros alimentamos, con una serie de factores. Y esas cosas que se nos ocurren nos van a servir para interpretar la realidad. La frase hice lo que pude, la interpretamos en función de nuestro conocimiento. Al final, a entender la realidad es aplicar unas ideas a la realidad que hemos aprendido, ¿no? Entonces, tenemos un verbo, sabemos lo que significa, es el que más utilizamos, lo intentamos utilizar para entender una frase. El tema está en que muchas veces la forma en la que entendemos la realidad nos va a poder llevar también a emocionarnos, a tener ciertos sentimientos en relación con una realidad. Por ejemplo, si yo pienso mucho en mis problemas o me centro mi atención en aspectos negativos de mi realidad, al final la forma en la que yo interpreto la realidad puede quedar distorsionada por aquello que yo he alimentado trabajando en mi propia memoria.